El contenido es el rey. En muchas ocasiones y muchas agencias de marketing hablan de que lo más importante cuando hacemos una gestión de contenidos, sea cual sea la plataforma, lo más importante es la relevancia de la producción que se haga a nivel de contenido. Que si la producción de contenido es lo suficientemente inspiradora, que ayuda y que a su vez entretiene, no hay necesidad de tener ninguna otra referencia o característica en cuenta a la hora de publicar el contenido. Pero algunos creen cosas diferentes. Entonces hay contradictores que afirman, por ejemplo, que no es como tal el contenido el rey, sino que el contexto es el rey. Es decir, en qué momento dices las cosas. Y esto va muy de la mano con algo que en su momento también hablaba Google, que él hablaba de los micromomentos. Y los micromomentos es buscar esos espacios o apuntarle a esos momentos específicos donde estamos buscando consumir un tipo de contenido. Eh, que quiero aprender algo, que cómo puedo llegar a cierto lugar, cómo se prepara esto, y a ese tipo de circunstancias les llamaban ellos micromomentos. Un ejemplo que podemos ver acá es lo que pasaba en la entrega de los premios Oscar hace unos años donde se equivocaron y en ese instante que se realizó el proceso, se equivocaron y demás, Pictoline lanza un diseño donde cuentan en forma de historia lo que pasó en los premios Oscar en esa ocasión, teniendo pues un contexto inmediato, algo que estaba pasando, que todo el mundo lo estaba hablando. Entonces hace que el generar algo en ese micromomento, en ese contexto donde el tema es furor, tenga mucha más fuerza la publicación que vamos a hacer. Ah, que si pues no tuviera nada que ver, fuera dentro de un mes, opináramos sobre algo y demás. Entonces, ese es un ejemplo muy específico de la importancia de la publicación en el contexto, en el momento que se está originando, con la suficiente información y demás. Nosotros tenemos un ejemplo hace poco tangible y es cuando estábamos en el inicio de lo que es Pixelin, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar una startup, un emprendimiento que se llamaba Plazoletab. Plazoletab iba con un contexto que si se hubiera pensado en este momento y lo tuviéramos desarrollado, de pronto el alcance y la visibilidad para la startup o el proyecto hubiera sido muy diferente a cuando nosotros la estábamos haciendo, porque no era algo donde ya estuviera tan acentuado, una necesidad que estuviera tan tangible, no era el contexto ni el momento indicado para que naciera esa startup. Eso es un ejemplo también a nivel de desarrollo. Así como hay unos que dicen que el contexto no es lo más relevante, sino son los contactos, que son los reyes. Si tienes una audiencia ya construida, lo suficientemente robusta, o tienes los enlaces que necesitas para darle mayor alcance, visibilidad, trayectoria al mensaje que quieres comunicar, con eso solo tienes, y cualquier mensaje que tú publiques o comuniques va a tener grandes resultados. Eso es una opinión de otro sector de marketing, y pues acá quise mostrarles unos tweets súper profundos de una de las youtubers con más fuerza en Latinoamérica, y es Yuya. No sé si han escuchado hablar de Yuya. Sí, todos creo.
Y sí. Nunca lo he visto, pero se ha escuchado. Ah, bueno, Ella sí. vende maquillaje. Ella Y ahora tiene, sí. ella Uy, sí. tiene una línea donde ella sí saca fuerza a los productos de belleza, cosméticos, champús, jabones, todo ese estilo. Incluso hace poco una empresa fuerte en el sector de champús creó un producto con el nombre de ella. Y la estrategia y la campaña que generaron fue una de las campañas que más ventas ha generado en la historia de ese monstruo de productos para el cabello. Entonces, de ahí la fuerza que tienen este tipo de personas cuando ya tienen audiencias construidas. Y no tienen ni que tener un contexto súper fuerte, ni que sea una superproducción, porque si lo vamos a ver con solo estos ejemplos, con unos mensajes tan vacíos como gracias, y tiene 1500 mensajes, 2700 retweets, 93700 con solo un Like. gracias y un corazoncito. Entonces nos pensamos y mira las métricas que tienen esas publicaciones tan vacías que tienen, pero con la comunidad tan fuerte que hay detrás de ella, cualquier cosa que publica tiene fuerza. Y eso que sabemos que Twitter no es la red principal de ella, la red principal de ella es YouTube. Entonces, por eso hay unos que afirman que no es ni relevante ni el contexto, ni tampoco la composición como tal de lo que se quiere producir. Entonces, pues ahí también hay ese punto de vista. Otros consideran algo diferente y consideran que lo más importante es el storytelling, es el rey. ¿Y qué es un storytelling? Es la forma en cómo dicen las cosas. Es contar las cosas en manera de historia para que genere una mayor receptividad, que la persona se sienta como más cercana a lo que estamos contando y que a su vez genere una mayor recordación. Es mucho más fácil nosotros recordar algo cuando nos lo cuentan de esa manera. Por eso las que son potenciales en este tipo de forma de comunicar las cosas dicen que son las tías, porque las tías llegan con el cuento. Imagínese que a Martica le pasó que ella fue a visitar a tal y que no sé qué, y uno puede que no le interese para nada el tema, pero usted, si estaba ahí cerca de sus tías, se le quedó grabado el chisme completo. ¿Por qué? Porque es la forma como de contar una historia en manera de cuento, y que eso genere como su atención al sentirse que a usted le está pasando. Lo van llevando a usted dentro de esa historia como tal. Usted se va imaginando cuando llegaron donde Martica y que Martica le pasó esto y demás. Entonces, hay personas también en marketing que relacionan que el storytelling es el rey y es como dicen las cosas. Acá hay un ejemplo de Messi. Entonces ellos, a pesar de que dicen que no es bueno introducir tanto texto en una composición, ellos quisieron hacerlo de esa manera y tuvieron, acá se alcanza a ver más de 2000 share, o sea, se compartió más de 2000 veces ese mensaje en la persona que publicó ese apartado. Y era algo como mostrar el lado humano, como ponerle algo como de, no sé, como de sentimiento a lo que se quería transmitir, y logró ese impacto. Algo más cercano es una historia que nosotros podemos contar en Recordver. Y es una historia, esta es la composición a nivel gráfico. Si nosotros nos ponemos a ver, pues no tiene como mayor cosa, es algo muy sencillo. Le estamos agradeciendo a una médica veterinaria que usa nuestra herramienta
por confiar en nosotros. Pero en la historia que acompañaba la imagen sí iba algo profundo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a contar una historia de esa misma forma, como las tías cuentan a veces, en forma de historieta, y buscamos que se sientan identificados los profesionales con esa historia. Entonces, primero damos como un abrebocas, se llama tal, trabaja de esta manera, usó Record porque tenía esta dificultad, y también quisimos preguntarle que qué le parecía Record. Entonces ella dice, cada vez que puedo lo recomiendo, no solo por todo lo que ofrece en cuanto a historias clínicas, sino por la calidad de seres humanos que están detrás de esta hermosa plataforma. Gracias por todo. Y nosotros terminamos diciendo, gracias doctora por tus palabras, seguiremos trabajando, Y eso generó una gran conexión con los profesionales, incluso también con los usuarios que tenía ella. Ella replicó esa historia y todos empezaron a agradecerle a ella porque era muy buena médica veterinaria, y los colegas de ella empezaron a decir, uy, yo quiero usar la plataforma y demás. ¿Todo por qué? Porque contamos una historia a través de esta metodología que llaman storytelling. Chévere, genial. Porque uno creería que al haber tanto texto y demás en redes sociales se va a pasar por alto, ya que al contrario, hizo como un clic con los demás compañeros y personas del sector. Sí, y esa es una percepción que a veces tenemos muchos, y es que la gente no lee. Y en realidad sucede, la gente cada vez lee menos. Pero cuando se llega a crear la conexión de que la información que yo estoy escribiendo la siento propia, me siento identificado, sea el tema que sea, si a mí me interesa, yo saco el espacio y lo leo. Ejemplo, si yo pongo un post ahorita, yo me leo una información sobre X juego y yo la organizo de una forma muy atractiva, como en forma de historia y demás, es muy probable que ese contenido en un espacio lo pueda leer Rubén. O si yo genero algo sobre una información sobre 5 hábitos saludables para que mejores el rendimiento en tus competencias de duatlón, y lo vendo de esa manera, por más extenso que sea el contenido, es muy probable que Ander lo lea. Así sucesivamente pasa, y por eso, si bien dicen que es relevante que no lleve tanto texto, el caption, que es el mensaje que acompaña a la imagen, si es algo que nos interesa a nosotros vamos a sacar el espacio y lo vamos a leer y vamos a consumir completamente el contenido. Ahora, en la imagen como tal, sí hay un tema de que entre menos texto tenga, incluso hay unos porcentajes y demás que son penalizados para poderles pautar, es decir, poderles invertir un dinero para que tenga un mayor alcance. Eso sí es algo que ya es por políticas de Facebook. ¿Y ellos a través de algún algoritmo detectan el texto o es alguna persona humana que está detrás haciendo la moderación? Las dos. Hay una primera instancia donde con un algoritmo ellos simplemente fraccionan la imagen, el 1080 por 1080, digamos, y cogen y trazan una cuadrícula. Y si el texto tiene una representación, digamos, de más de 4 o 5 cuadros de esa cuadrícula, ellos de una vez le van diciendo en el momento que vas haciendo la pauta, que esa pauta va a tener un mal impacto, que es mejor que lo mejore, pero que si usted quiere pues puede continuar, y lo deja como en una segunda revisión. Entonces, en ocasiones, si tú estás seguro que el texto alcanza a pasar sin pasar por alto la recomendación que ellos dan, pasa ese primer filtro y entra a una segunda revisión donde sí la hace un moderador de contenidos. Ah, ok, perfecto.
ese es el proceso. Pero y si ya es descarado que tiene demasiado texto, de una vez se la bloquean a uno y no le dejan pautar. Ahí hay un tema largo, en cuanto a las políticas de uso de las piezas gráficas, y es algo que ya hemos podido entender y comprender en medio del ejercicio de la pauta económica. Entonces, ejemplo, ellos tienen un tema de estereotipos a los cuales uno no les deja pautar dinero. Por ejemplo, si uno pone una chica muy delgada, con curvas y como resaltando la silueta, como de modelo de figura perfecta, a ese tipo de piezas Facebook no le deja pautar dinero, porque ellos están con una política de no promover estereotipos perfectos para no generar unos temas de un impacto a nivel social y demás entre la comunidad. Entonces, el tema de dermatología, el tema de estético, es un tema que tiene su grado de complejidad al momento de diseñar piezas gráficas para poderles pautar. Hay algo muy parecido que pasa con el tema de construcciones. Hay unas políticas que ellos tienen allí donde tienen ciertas cosas, bueno, no les permiten pautar a ciertas cosas porque son proyectos de vivienda que van orientados a la clase, a una, bueno, es un tema complejo, pero se da uno cuenta en medio del proceso esas políticas adicionales que tienen ellos para el tema de la pauta. Volviendo al tema del storytelling, se dice que eso se debe manejar de la siguiente manera, y le llaman el viaje del héroe. Entonces, se dicen que uno debe tratar de transmitir por lo menos 4 pasos de los que van acá, que sean 2 de forma ascendente y 2 de forma descendente. Entonces, ponen un personaje y arranca la historia. La historia arranca en un escenario normal, en una zona de confort. Se presenta algún incidente o alguna problemática. Después esa problemática desencadena poco a poco en una crisis, hasta que llega un problema muy complejo. Se encuentra de pronto una solución a esa problemática, y finalmente se tiene como un espacio de liberación, o que se logró el objetivo. Y en ese momento ya estamos haciendo nuestro storytelling, teniendo en cuenta como este conducto. Entonces lo pone muy similar al viaje del héroe, que es como cuando se hacen esas travesías a la montaña que suelen hacer algunos compañeros de nosotros, que salen de su zona de confort y empiezan a pasar por momentos tediosos, llegan a la cumbre, tienen esa recompensa, y finalmente les queda todos esos recuerdos como una grata experiencia. Entonces, esa es una similitud que hacen, y es como la manera más fácil de entender cómo se debe contar la historia. Esto mismo se usa en los modelos de pitch. Cuando yo quiero comunicar un proyecto, una idea de negocio, la idea es que tenga un comportamiento muy similar. Y no solamente, digamos, para el tema de los captions de las imágenes en redes sociales y para los pitch, como dice Chris, sino también, por ejemplo, en videojuegos. La parte fundamental en un videojuego, sobre todo que tiene historia, es eso, es el storytelling, cómo contar y llevar al jugador en ese vaivén de ir hasta el clímax lo más alto posible, y luego sí bajar a algo más, a mecánicas más suaves. Es muy chévere. Vale, Ander, gracias ahí por el ejemplo adicional. Entonces, bueno, pero después de todos estos conceptos que hablamos y de las diferentes perspectivas que hay a nivel de marketing, se puede decir que en realidad todos son importantes. El qué, que es el contenido, el contexto, que es el cuándo, los contactos, que es a quién queremos llegar y de qué manera y con qué redes podemos nosotros tener un mayor alcance, y el storytelling, de cómo contamos esta historia. Entonces, si nosotros no tenemos
esa red de contactos tan robusta, pues entre las otras características y atributos, si le damos la suficiente fuerza, vamos a generar contactos. Y de esa manera se puede jugar con cada uno. Si nosotros de pronto no tenemos una superproducción, pero publicamos algo en el momento indicado, al nicho de negocio que necesitamos y de una manera que genere recordación, porque lo contamos a manera de historia, de cuento, vamos a tener grandes resultados. De allí que si logramos pues engranar todos estos atributos, pues vamos a tener un mejor resultado como tal. Este es un ejemplo de un video viral que surgió desde México, donde ellos lograron articular los conceptos que hemos nombrado. ¿Y cómo lograron articularlos? Ellos ya habían pivoteado la idea antes, habían hecho un mensaje en Twitter, pero como no tenían la red de contactos suficientes, no tenían la producción necesaria, no había sido lo suficientemente fuerte. Y esperaron a que se generara un momento que les diera la suficientemente fuerza para el tema, como fue que ganara como mejor productor un mexicano. Y en ese momento ellos cogen y hacen toda una historia donde resaltan la comunidad mexicana, todos los obstáculos que tienen para lograr sus objetivos, que a veces son despectivos con la comunidad mexicana a nivel en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, por los estereotipos y por la mala imagen que tienen ellos por el lado de los diferentes problemas a nivel de narcotráfico, de inseguridad, y otros aspectos. Y dentro del video, ellos cogen y le añaden al final del video unas palabras que dice el productor, y es yo soy mexicano. Cuando le dicen cómo hiciste para ta, y él sintetiza en yo soy mexicano, y coge y le pegan eso al video que ya tenían, lo montan y inmediatamente termina la ceremonia, lanzan ese video, lo publican en redes, y eso fue uno de los videos más virales que ha tenido México en su historia. Entonces ahí lograron encadenar todo lo que hemos nombrado, el contenido, que se sientan identificados los mexicanos, incluso a pesar de que nosotros no seamos mexicanos, muchos de los problemas que muestran en el video que comparten, voy a buscar el video y se los comparto, son propios de la región completa, es decir, de todo Latinoamérica. Nosotros sentimos esas falencias en muchos aspectos. El contexto lo hicieron apenas terminó la ceremonia. Los contactos ya tenían una red un poco más robusta que cuando estaban iniciando, y el storytelling, comunicar todo eso en manera de historia, en manera de un cuento muy agradable para que la gente se sintiera muy identificada y llevara el transcurso de la historia como tal.